Conectando cultura. Only good music. Uniendo raíces. Conectando Solo cultura. buena música. OG Music Radio. OG Music Radio. Conectando cultura. Yeah. Alafia, good evening, bonsoir, muy buenas noches. Soy Iya Yanina del ECBE o Comunidad de Artes Curativas conocida como el Healing Arts ECBE y estos son los miércoles de tradiciones y cultura de Only Good Music Radio. Sintonícenos en www.ogmusicradio.com y para preguntas pueden escribirnos al inbox @ha.ecbe en Instagram o Facebook. Este podcast es traído a ustedes cortesía del Healing Arts ECBE, creatividad que cura. Only Good Music Radio, conectando cultura. La Fundación Arnold Walters, uniendo puentes culturales. Y esta su servidora, Iya Yanina de ECBE, sanadora y promotora cultural. Familia, en el Healing Arts ECBE somos sanadores. Parte de nuestro trabajo incluye lo que nosotros conocemos como Ancestral Healing, sanación ancestral, para ayudar a la gente a encontrar su poder, no a depender del nuestro. Es fácil querer ser adulado y tener miles de seguidores, pero el verdadero sanador va a tocar temas que no siempre son gratos. El verdadero trabajo de un sanador es traer luz a lo que yace enfermo, olvidado o escondido en la oscuridad. Temas difíciles y temas que muchos no quieren abordar. Por eso nuestro trabajo no siempre es glamoroso ni popular, pero siempre es necesario, porque el escapismo es real. Y cuando se vuelve viral, es nuestro trabajo aterrizar y enfrentar la realidad. Una realidad que muchos no quieren aceptar. Muchos tratan de rehuirle a su pasado, a sus responsabilidades, incluso a su propia historia familiar y comunitaria. Rehuirle o sacarle el cuerpo a la verdad, negarla, camuflarla. Los problemas de violencia en una familia, por ejemplo, o en un grupo o segmento de sociedad, aquejan a todo el mundo, no solamente a la sociedad o a la comunidad donde nacen. Y por eso, la sanación ancestral es poderosísima, porque es capaz de sanar la mente y el espíritu y también a la familia y la comunidad. Siempre recordando a nuestras gestas, nuestros héroes, nuestros familiares que hicieron cambios o contribuyeron a cambios positivos y profundos en nuestra sociedad. A nivel familiar, el culto de los ancestros realizado de forma constante y sostenida puede sanar patrones intergeneracionales de abusos, de disfuncionalidad. Y son patrones generalmente son patrones que ya existían en nuestra familia. Patrones de conducta que vimos que quizá ya existieron en algunos de nuestros ancestros en algún punto del tiempo. Esos ancestros que se encuentran del otro lado del velo y que con los que siempre podemos tener una comunicación abierta porque definitivamente no se nos ha enseñado a tener un continuo, una fluidez de comunicación entre el mundo que es el mundo práctico, el real, y el mundo espiritual. Ambos mundos son reales. Lo único que en este mundo es el mundo de los encarnados y por eso a veces nos cuesta establecer esos vínculos con lo que no se ve y con lo que no podemos tocar, con lo que no podemos palpar. Verán, del otro lado del velo siempre hay alguien que fue abusado. Son muchos. Tenemos muchísimos familiares de ambos lados de la familia, del lado de nuestros padres y del lado de nuestra madre. Y del otro lado del velo siempre va a haber alguien que sufrió algún tipo de dolor, alguien que fue alcohólico, alguien que fue abusado. Y todas esas historias, las buenas y las malas, son parte de nuestro legado, para bien o para mal. Y esos legados, esos patrones se repiten al infinito hasta el día en que alguien decide poner un alto y decir, basta ya.
conmigo esto se acaba hoy. Conmigo se acaba el dolor, se acaba el alcoholismo, la servidumbre, el abuso, la violencia o la tristeza. Y eso es lo que vemos en esta nueva generación. Me encanta cuando veo las pancartas en estas manifestaciones de Black Lives Matter, siempre pidiendo por igualdad. Y en esas pancartas, cuando los muchachos alzan esas pancartas y dicen, esta es la última generación con la que van a jugar. Y ahí, cuando uno dice un basta ya, es que comienza el trabajo de reparación, que es un trabajo grande. Reparaciones de todo índole, de índole económico, de índole social, a nivel de leyes y legislaciones que penalizan ciertas conductas, tanto en violencia intrafamiliar, de racismo, desigualdad, cualquier tipo de abuso, ¿no? Y esas reparaciones buscan reparar y solventar un problema de larga data. En este caso, por ejemplo, la brutalidad policial y también reparaciones a nivel de nuestra propia historia, que son necesarias para poder comenzar a reparar el tejido. Ese tipo de reparación también es algo que debe ser algo interno. Y lo bonito es que al trabajar con el espíritu de nuestros ancestros y con todos aquellos que nos precedieron, comenzamos a entender y transformar patrones en luz, patrones de conflicto en paz, patrones negativos en patrones positivos. Y eso, señores, es poderoso tanto para la cultura dominante como para el oprimido. Sobre todo si uno vive en una sociedad donde uno percibe que hay desigualdad, uno tiene que entender lo que nuestros ancestros contribuyeron al problema, o tanto para el oprimido como el opresor o para la cultura dominante. Y todo es de forma gradual, todo es paulatino, porque la ancestralidad y la espiritualidad africana, por lo menos en el caso que nos ocupa, no existe hay un continuo, no existe una interrupción entre la vida y la muerte, es un continuo, solo que nuestros ancestros, como decíamos anteriormente, están del otro lado, en otro lado en otro plano de existencia. En la espiritualidad africana nada muere, todo se transforma y se transforma a otra realidad a la cual podemos acceder si tenemos la llave. Y esa llave se llama nuestra ancestralidad y nuestra espiritualidad. Como dijimos anteriormente, esa ancestralidad, esa espiritualidad pasa por es un proceso obligado de búsqueda interna, de comprensión, pero también de autorreconocimiento de nuestras raíces, nuestros errores, nuestros héroes, nuestras historias, nuestras gestas, por más dolorosas y traumáticas que hayan podido ser, porque todo eso moldea una familia, moldea una comunidad. Es algo muy poderoso y es poderoso incluso cuando uno viene de una cultura o familia que oprime a otros. Y es, por supuesto, poderosísimo para el que es oprimido, porque él clama y busca ese equilibrio, siempre lo busca. Nunca van a parar de clamar y de buscar ese equilibrio. Y en todo ese viaje interior descubrimos quiénes éramos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Hace años comencé a hacer un calendario afrocultural. Era con la idea de entender la cronología, porque ustedes saben que a veces los detalles de lo que de las historias, esos detalles se pierden en el tiempo y a veces, sobre todo para el pueblo negro, en el caso que nos ocupa, es importante para el pueblo negro poder celebrar lo que nadie celebraba, lo que nadie quería ver, lo que no nos enseñan en las escuelas ni en nuestros libros de historia. Verán, vivimos en una sociedad donde lo negro por mucho tiempo era motivo de desaprobación, de vergüenza, de atraso. Y para mí era necesario reivindicar eso, sanarlo. Pero para sanar primero es necesario entender la raíz de las cosas. Como les dije, saber de dónde venimos, hacia dónde vamos. Especialmente cuando uno viene de grandeza y esplendor como los antiguos reinos africanos. Y especialmente cuando uno viene de un pueblo que fue robado. Pónganse a pensar si uno roba a un niño, grande o pequeño. Al grande, si uno quiere que se adapte, sin protestar hay que doblegarlo. Y con todo y eso va a haber protesta. Con el bebé que nace en cautiverio es diferente. Pero si tus mayores te transmiten tu historia, de alguna forma, ese bebé comienza a sublevarse contra la autoridad. Por eso es que hacer las cosas en contra de la voluntad de las personas al final no funciona. Porque lo que te buscas es un dolor de cabeza. Años de rebelión, conductas que el opresor o la cultura dominante tilda de subversivas, porque comienzan a sublevarse contra la autoridad, pero que no son más que brotes
esas ansias de liberarse de una situación impuesta, aun si después uno tenga que comenzar desde cero. Esa es la naturaleza humana y no puedes pedirle nunca a alguien que fue oprimido o que vive en un sistema desigual que no se subleve, que no se alce, que no trate de liberarse. Eso es absurdo y sobre todo cuando los estereotipos persisten y persisten las conductas discriminatorias, porque si pararan de seco, la gente no se quejaría más, pero si esas conductas persisten y te excluyen de determinadas áreas de actividad económica, el acceso a mejoras, créditos, o te marginalizan a vivir en barrios pobres. Señores, va a haber sublevación y va a haber queja y se va a exigir un cambio. Con todo eso la gente migra y la migración voluntaria no es un delito, pero lo que sí es un crimen contra la humanidad es mantener a todo un pueblo en desventaja para favorecer a otro. Y el que está en desventaja tiene la obligación, y no es tanto la obligación, sencillamente tiene esas ansias de querer cambiar el sistema. Un sistema que está quebrado. Y si bien no podemos reparar, en el caso de los ancestros que de alguna forma contribuyeron al daño, si no podemos reparar todo lo malo que hicieron nuestros ancestros, podemos entender por qué la nueva generación se rebela, aun cuando nunca fue una generación esclavizada. Pero es una generación que viene escuchando las historias y soportando las injusticias que perduran hasta hoy, cual niño que nació en cautiverio y que ahora exige un cambio. Ashe, que así sea. Siempre me ha fascinado la historia, porque bien lo dice el dicho, el que no recuerda su historia está condenado a repetirla, especialmente cuando es una historia dolorosa. Así que es necesario saber de dónde venimos, qué hicieron esos ancestros y hacia dónde nos dirigimos. Todo eso es parte de la sanación ancestral. Todas esas historias ayudan en un proceso de reparación, ayudan a reparar ese tejido del que les hablaba, ese tejido social y comunitario que debemos reparar para poder avanzar con pie firme pese a las injusticias. Fue un trabajo de investigación arduo el que hice con ese calendario, pero me sirvió a mí para sanar y me ha servido en mi trabajo como sanadora de una comunidad donde me desempeño y la comunidad a la que sirvo con cariño. Ahora bien, la comunidad negra y todo el pueblo negro, que es toda esa diáspora hermosa e enorme, esparcido por todo el planeta. Siempre nos dicen que la comunidad negra no es unida, es conflictiva, no avanza. Y hay mucho de cierto en todo eso, pero fíjense, en la unión hace la fuerza. Las comunidades de otras razas, por ejemplo los europeos, que se quedaron juntas, prosperaron juntas, porque la comunidad era su primera clientela, fue defendida por un sistema que fue impuesto para su beneficio. Tuvieron, como así decirlo, la bendición de poder desarrollarse en un sistema que les favorecía, y eso lo hicieron por siglos, sobre todo aquí en América. La comunidad negra, por el contrario, es una comunidad fragmentada y esparcida por el planeta y sabemos por la condición, por la esclavitud, porque fue esparcida de forma obligada a una esclavitud, a una servidumbre. Luego vino una segregación y una difícil integración a una sociedad en la que muchos no querían vivir, pero era imposible escapar. Ya no podíamos volver a África, ya teníamos que quedarnos aquí, ya muchos de nuestros hijos, nuestros ancestros ya habían nacido aquí y volver a África no era una opción. Tuvieron que hacer de América su hogar. De forma forzosa, voluntaria o no voluntaria, este ya era nuestro hogar. Y eso a pesar de que en sus países de orígenes sus ancestros eran hombres y mujeres libres, con oficio, familia y aspiraciones propias. Y recordemos, vamos a recordar esto, hace 500 años no había supremacía blanca. Eso que la gente llama ahora supremacía blanca no existía. Había gente, incluso negros africanos, que mercadeaban en Europa. España estuvo más o menos 800 años bajo el dominio moro y muchos de esos moros no eran blancos, eran negros. Esas son cosas que no enseñan los libros de historia. Pero por eso África no era salvaje, como muchos quieren hacernos ver. Esa es parte del error y parte de la mentira que se ha tejido para mantener a todo un grupo de población en desventaja. Y esa cultura dominante sabía que en situación de igualdad o en condición de imperio, África superaba a Europa 20-1. ¿Por qué? Porque por la cantidad de oro, diamantes, metales, piedras preciosas, el capital humano, el suelo, los cultivos, todo lo que era muy rico, igual que en América. Aquí hubo grandes imperios
súper bien organizados, que fueron prácticamente exterminados. Se hablan de grandes reyes como Mansa Musa, el hombre más rico de todos los tiempos según el récord Guinness, y eso era conocido ampliamente en Europa. Se habla de viajes que fueron hechos por africanos, que eran grandes navegantes y que vinieron a América mucho antes de que los europeos vinieran al suelo americano. Lo que África no tenía era las armas y la industria que los europeos sí tenían, y por eso los superaron en ese aspecto y los derrotaron. Pero África tuvo 2 épocas doradas antes de la llegada de los colonizadores y grandes imperios que fueron saqueados y muchas de sus edificaciones destruidas. Por eso la gente se pregunta, ¿y dónde están esos edificios? Por eso no quedan grandes monumentos como en Europa para ir a visitar, excepto en algunos lugares que sobrevivieron como Egipto, el Gran Zimbabue y otros puntos de África. Y aún ahí también te dicen que eso no es africano, no es negro, porque hasta eso quisieron cambiar. Hay pruebas de que eso existe de hace milenios, pero las personas se apropian, y con la apropiación cultural hay que tener mucho cuidado, porque es como cuando te dicen, me gusta Panamá, pero quita a los panameños, o me gusta la cultura negra, pero no me gusta el pueblo negro. Hay que tener mucho cuidado con la apropiación, ir a otra tierra y apropiarse lo que no es suyo y repetirlo o replicarlo en otro lugar, apropiándoselo y diciendo que uno lo creó. Con eso hay que tener mucho cuidado, y eso ha estado pasando por muchísimos años. Nos ha pasado aquí en América, pasa en África, pasa en otros lugares. ¿Por qué? Porque la gente antes no viajaba, pero ahora sí existe el Internet, existen todas esas cosas de esos medios de comunicación que nos permiten comunicarnos, entender y ver en tiempo real. Antes eso no existía, así que el cuento uno se comía el cuento, como decimos acá, pero ya eso no es posible. Ya ahora hay, incluso por eso es que dicen que el racismo siempre ha existido, pero ahora está siendo grabado. Ahora la brutalidad policial se está viendo porque ahora tenemos medios de comunicación masiva que permiten esa interacción con el público. Ashe. Pero quien controla la narrativa, y eso lo sabemos, el que controla la narrativa y controla los medios, controla lo que la gente ve, lo que la gente escucha, lo que la gente lee, controla la percepción de las personas. Y como dice un dicho africano, hasta que los hombres tengan y los africanos tengan sus propios historiadores, dice el dicho, hasta que los leones tengan sus propios historiadores, la historia siempre glorificará al cazador. Cuando las historias te las cuentan de una sola perspectiva, es necesario hacer ese ejercicio de ir a conocer el otro lado. Por eso es que estamos peleando para que la historia africana, que es parte de la historia mundial, sea incluido en los libros de historia. No puede ser que uno vea, por ejemplo, en el caso particular de la cultura que nos ocupa, que es la hispanoamericana, uno vea 800 años, casi 800 años de influencia árabe o mora en España, y uno vea poca información sobre esa época en que España estuvo bajo el dominio moro, aún con todos los avances, la tecnología, la ciencia, las matemáticas que trajo ese pueblo. Y claro que mucha gente lo acepta, pero se trata de tapar, porque no es algo de lo que ellos están muy orgullosos, aunque fue algo por lo que ellos pasaron. Eso fue una colonización en cierta forma también, pero en cierta manera también trajo progreso, trajo algunos atrasos y trajo avances. Y las cosas buenas hay que estudiarlas con lo malo, se estudia lo bueno. Hay que ver ambas partes para poder entender el todo. Y así miramos hacia atrás. Vamos buscando nuestros orígenes. Es necesario ir un poquito más allá, regresar a África y entender cómo funciona nuestra historia, de dónde venimos. En la canción Sirata de Habib Koité, él es de Mali, es un artista de África Occidental que nos habla sobre las hijas de África y el buen ejemplo que ellas deben dar en la educación de los más jóvenes. Es un tributo que se le hace a las niñas, a las primeras hijas, y él les canta su amor, les canta por su generosidad, y para también enseñarles la importancia de su presencia en la comunidad y en la cultura africana. Los dejo ahora con Sirata de Habib Koité
Y recordemos un poquito, vayamos un poco más hacia atrás, a África, recordando nuestros orígenes, de donde venimos, lo que eran nuestros ancestros y la grandeza de África y de nuestra cultura. Kajan Asebalite Sira janya janya Anabadondola Bulumi filoye ne masama Lena sama londo Yiri ni turubi Londo yiri sumaba Koloni sembiche Lonja mino wenye Konetara lo fegonye Finini ninye neosa Netara damanala sanungule ninye neosa Netara fanala warije ninye neosa Oye sirata ye Oye neka sirata ye Oye sirani yoro ye Maya dalilu ala yodi sirama Tuba minjito sirale ola jola Joli fanga ala yodi sirama Konolu ila ilanta Sira kanto kono mambolo pele isi Papa ninja to jegelu ila ilanta Sira kanto bafaro mami delila Jegelu la kanta Canto mogolu mambalu darala alu Lula lula canta Simbo ma sugo lula canta Oye sirani yoro ye Oye neka sirata ye Sira polo ni yoro file Oye sirani yoro ye
En el Healing Arts ECPE, las artes curativas ofrecen un enfoque creativo y holístico dirigido a promover bienestar y cambio en niños y adultos con sistemas, terapias y prácticas organizadas en torno a las ciencias espirituales, el arte y la cultura. Soy Iya Yanina y los invito a descubrir nuestros servicios, eventos y propuestas con nuestro equipo de sanadores, artistas, educadores, promotores, activistas y profesionales de distintas disciplinas alrededor del mundo, siempre al servicio de la comunidad. Síganos en nuestras redes sociales @ha.ecbe en Instagram y Facebook. OG Music Radio, conectando cultura. Yeah. Síguenos en las redes, Instagram, @OnlyGoodMusicRadio y Facebook, OG Music Radio. Ya lo saben, conectando cultura, buena música, Only Good Music. Es lindo poder ir hacia atrás y retomar esas historias, esa ancestralidad africana que nos llena de tanto regocijo y de tanto gozo y nos llena, sencillamente llena nuestros corazones porque es una historia que no ha sido contada y una historia que tiene que ser contada. Luego de años de esclavitud y de siglos de segregación, adaptación y una integración que ha sido difícil, seguimos luchando para cambiar esa narrativa, incluir la historia negra en los libros escolares, para que ya no haya más prejuicios y más estigma y que ya no haya más supremacía. Poder modificar, ustedes saben, ese sistema, crear igualdad, y eso significa tener que reparar el tejido. Y en esa reparación del tejido nos vamos a África, nos vamos al Caribe, por lo menos nosotros buscamos y vamos hacia atrás, taking it back. Siempre vamos hacia atrás, como dice Sankofa, que nos invita a recoger o a retomar lo que dejamos atrás para aprender y luego traerlo hacia el presente y poder cambiar, entonces ya caminar con paso firme hacia nuestro futuro. Como decíamos anteriormente, la comunidad negra es una comunidad fragmentada donde ciertamente hay mucha deserción escolar, a veces poca escolaridad en ciertas áreas rurales, incluso la tasa de abandono, de divorcios en el hogar. La mujer negra ha tenido que mantenerse firme por muchos años, a veces solamente con la ayuda de algunos mayores, padres, algunos hermanos que se han quedado en esas comunidades, porque siempre nos hace falta esa presencia masculina, fuerte, firme, que ayuda a la mujer a hacer crecer sus familias. Entonces, en esos casos de abandono, de violencia intrafamiliar, malos hábitos, adicciones, también iniciativas racistas tendientes a mantenernos atrasados, la mujer negra ha tenido que salir adelante como sea. De hecho, en estos momentos es el grupo de población que más estudios realiza, porque como se ha quedado muchas veces sola, ha tenido que estudiar y superarse de forma rápida para poder levantar a sus familias. Y a pesar de que es un grupo de población que tiene ahorita la mayor cantidad de estudios, igual siguen las desigualdades y no accede al campo laboral de la misma forma. Siempre la lucha es un poquito mayor para nosotras las mujeres negras. Y por eso muchos artistas y todas las personas que buscan fuerza en el pasado, en los ancestros. Por eso es que es bueno conocer también nuestra historia, porque yéndose hacia atrás, poder retomar todas esas historias para ver cómo salían adelante nuestros ancestros es importante. En el caso, por ejemplo, de los músicos, muchos músicos africanos, incluso de esta generación y aquí en América, han tenido que ir a explorar lo que era la música, los orígenes de la música aquí en América, que realmente es bien africana. En muchos ritmos, aquí todos esos ritmos de salsa, bachata, todos esos ritmos de tambor, todos esos ritmos que se oyen popularmente, incluso el ska, el reggae, todos esos ritmos que se escuchan ahora en la radio, incluyendo el reggae, todos esos ritmos son realmente bastante africanos y la gente, obviamente acá le han cambiado los nombres, en algunos casos han cambiado los nombres a ritmos aquí en América que tienen un nombre ya latino, pero en realidad si vamos a la raíz siempre buscamos África, nos vamos a África. En el caso, por ejemplo, de Yemi Alade, ella pasó 3 años creando un álbum
que era Woman of Steel, que es la mujer de hierro. Y en ese álbum ella incluye un tema que se llama Wombolombo. Ese tema fue originalmente de una heroína, es una reina para todos nosotros, que es Angelique Kidjo, que en los años 90 sacó ese tema y que Yemi Alade hizo un remix, redescubre la canción, por así decirlo, para poder traernos música que realmente ahora nosotros le llamamos música fresca, pero no es tan fresca, es una música que ya se había escuchado y ya se había explorado anteriormente. Obviamente lo hace con los ritmos de Afrobeat que no son tan modernos como la gente lo ve, porque el Afrobeat viene desde la época de Fela Kuti en Nigeria, pero que ahora es bastante popular entre los jóvenes. Y así muchos artistas han tenido que buscar atrás, buscar esa inspiración en los vestuarios de África. Muchos no saben, pero todas esas grandes pasarelas que vemos en Europa, antes cuando la gente no viajaba, esos grandes diseñadores, muchos de ellos y muchos fotógrafos sí viajaban a África, sí viajaban a América, viajaban donde estaban esas famosas etnias o tribus, como las llaman ellos, que son naciones en realidad, pueblos, que tienen aquella vestimenta de formas geométricas, colores, muy, muy diversa y muy rica. Y muchas veces ellos traían eso a Europa y sí es una apropiación cultural. Y el problema es que no se podía probar que era apropiación cultural porque realmente nadie viajaba. La gente, no había los medios de comunicación que existen ahora. Así que muchas veces no se sabía de dónde provenían las telas, los tejidos y sobre todo los diseños. Ahora sí se conoce. Ahora hay medios de comunicación masiva, hay redes sociales y la gente entonces comienza a redescubrir todos esos ritmos, esas telas, ese arte, esa cultura que nos viene de Asia, de América, de África y de otras regiones del mundo como Australia. Comenzamos a ver de dónde vienen esos bustos, esas uñas stiletto que nos vienen de, por ejemplo, de regiones como el Congo. Comenzamos a ver esos cuellos altos que se usan en África, esas telas, ese rico tejido, que antes el origen para nosotros todo era europeo. Ahora sabemos que muchas de esas cosas nos vienen de África y de otras regiones del mundo. Así que ahora en comunidad lo que hacemos es que nos encontramos artistas, nos encontramos sanadores y nos encontramos creadores de diferentes corrientes y podemos crear algo hermoso porque ya comenzamos a conocer y a descubrir nuestras raíces. Es una forma contundente y sana de crear cosas nuevas. Y con la cantidad de historia que tiene el pueblo negro, no es sorprendente que siempre seamos capaces de crear tendencias nuevas, manifestaciones nuevas, porque nuestra tierra ancestral, que es África, si hay más de 5.000 etnias en un país, o 3.000 etnias o 3.000 grupos lingüísticos en un país, imagínense todo lo que uno puede crear, todo lo que uno puede redescubrir y reaplicar en tiempo moderno. Esa es una forma de reparación emocional, social, ancestral, cultural, y es bien importante defender eso, cultivarlo y, por supuesto, no dejar que se lo apropie otra gente, porque si uno tiene algo que es del pueblo de uno, de donde uno viene, sea en Europa, sea en África, sea en Asia, y eso es parte de uno, porque los ancestros son parte de nuestra vida, porque su sangre corre por nuestras venas, es algo que es propio a nosotros y tenemos todo el derecho de defenderlo, recrearlo, redescubrirlo y presentarlo nuevamente. Vámonos con Yemi Alade y el tema Shekere, que ahora se llama Shekere, pero que en su época se llamaba Wombolombo, era de Angelique Kidjo. Ella sacó ese álbum en los años 90 y es un álbum que, es una canción que está siendo reescrita y de cierta manera redescubierta por Yemi Alade, que es una artista nigeriana muy famosa, que de forma muy inteligente aprovecha ese caudal, esa riqueza de la cultura africana que de norte a sur, este a oeste, es muy distinta porque cada región es distinta y que ahora puede enseñarnos esa belleza en temas como Shekere. Ese es el trabajo que muchos de nosotros debemos hacer, ir hacia atrás, redescubrir nuestra historia, nuestras costumbres y nuestra grandeza y nuestra belleza. Es una forma de reparar el tejido de una forma más dinámica, pero también de una forma más sana que solamente recordar lo negativo,
también debemos recordar lo positivo y debemos recordar todas esas enseñanzas que todavía están allí, porque todavía la historia oral de África, porque la nuestra no está tan escrita como las historias de otras partes del mundo, pero la historia oral africana es muy rica, muy diversa y todavía está en la mente de esos griots, de esos cantalantes que siguen cantando la historia de África y que siguen compartiéndola con nuevas generaciones. Con ustedes entonces el tema de Yemi Alade Shekere. OG Music Radio. Talking drums and shakira combination. I see people under the tambourino, dancing. I guess there is a celebration. Mama wa loco loco, like I would. Baba Sherena, I'm the only one at home. All I want to do now is dance wombo lumbo. So I lock up and keep Kokorola Bekondo. Where do they have to, yeah? Come see my picking at the Aruko de Dan Colombo. Wombo Lombo, Wombo Lombo, Wombo Lombo, Lagaoro, Wombo Miori, and the Caramillo, Wombo Lombo. Oh, when you suck back, you need to come back. Dancing wombo lumbo. So I lock up and keep Kokorola Bekondo. Where do they have to, yeah? Come see my picking at the Aruko de Dan Colombo. Wombo lumbo, wombo lumbo, wombo lumbo. I see a bed, like I oro. Wombo lumbo. Talking drums and shakira combination. I see people under the tambourino, dancing. I guess there is a celebration. You're gonna dance wombo lumbo. Dance wombo lumbo, wombo lumbo. Make you know dance wombo lumbo. Wombo lumbo, 'cause when you go to dance wombo lumbo. En nuestro programa siempre terminamos con un ritual y siempre terminamos con un poquito de tarea. Vamos a esta vez tratar de armar un árbol genealógico. Vamos a irnos a hacer ese trabajo de ancestral healing, que es sanación ancestral. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hablar con nuestros mayores, nuestros tíos abuelos, nuestros hermanos mayores, o incluso líderes comunitarios o gente de clubes cívicos que conocen la historia de nuestra comunidad, los aportes de algún familiar, que de hecho a veces los amigos conocen los aportes mejor que los familiares. Pues gente que siempre ha vivido en una comunidad, que conoce la historia de ese pueblo y de sus miembros que han podido de alguna manera contribuir al progreso de la comunidad. Ahora, independientemente de que uno venga de una familia que oprimió o una familia que fue oprimida, hay gente que siempre hay que buscar lo positivo, ¿no? Por ejemplo, antes había gente que usaba la medicina no para curar, sino que agarraban a seres humanos sin recursos o en cautiverio y hacían experimentación. Eso se conoce bastante bien en la época de la esclavitud, que la mujer negra, por ejemplo, la tomaron de conejillo de India para hacer todos esos estudios ginecológicos sin anestesia. Por eso, de hecho, viene el mito de que la mujer, o que el hombre negro o la mujer negra no siente dolor, pero en realidad era porque en esa época
se agarró a muchas personas para hacer experimentos y lo hacían sin anestesia. Bueno, ahora hay gente, obviamente, que se beneficia de esa medicina, pero esos mismos médicos que en esa época hicieron esas atrocidades, ahora hay médicos que realmente sí curan a la gente de buena fe. Y si esa es parte de la historia de nuestra familia, hay que reconocerla y hay que repararla. Hay personas que comerciaban con vidas humanas, pero que ahora llevan comercios dignos. Hay personas que discriminaron a grupos de población enteros, entre indígenas, negros, gitanos, a los mismos europeos, porque en Europa del Este conozco gente que me han dicho que ellos no siempre conocieron la gloria de lo que se conoce como la Europa occidental, sino que siempre estuvieron un poco más atrasados y también más oprimidos en Europa oriental. Así que siempre hay grupos enteros de población que sufren, pero así como había grupos que discriminaban, ahora hay grupos que educan en igualdad. Siempre hay historias positivas que rescatar. Pues lo que quiero que hagan es que busquen en el baúl de los recuerdos, hablen con sus mayores y comiencen a diseñar esos árboles genealógicos yéndose, por supuesto, más atrás. Yo soy la hija de Grace, que era hija de tal, y la hija de tal, y la hija de tal. Y vámonos más atrás. Pregúntense quiénes eran esos ancestros, qué hicieron, cómo vivieron, qué talentos le dejaron a sus familiares. No crean que un buen sastre o un buen barbero no hereda eso. En muchas familias también hubo sanadores, curanderos, parteras o educadores, líderes comunitarios, gente buena que ayudó a su familia y que ayudó a otros. Reparen ese tejido, descubran lo bonito del culto ancestral, de la veneración de sus ancestros, de su pasado, de sus raíces, de su legado, y traigan a la luz lo que está oculto, lo que ya se oculto, tráiganlo a la luz. Y si eso que está oculto es negativo, entiéndanlo, sanen y supérenlo. Para no repetir, esa es la idea. La idea es no repetir los patrones negativos en nuestros hijos y no dejarle eso a nuestros hijos y a nuestra comunidad para que ellos tengan que lidiar con ellos. Si nosotros lo reparamos, ya ellos no lo van a tener que hacer. Entonces vamos a terminar con una celebración, ya que estamos en plena época de emancipación en las Antillas y en América, iniciando en el mes de mayo, el 21 de mayo, que se celebró la abolición de la esclavitud en lo que era Panamá, la Gran Colombia y el mundo hispano. Luego vamos al 1 de agosto, que es la proclamación de emancipación en todas las colonias del Imperio Británico, incluso también en Canadá. Y todo esto se celebra en el Caribe con carnavales, que no para nosotros en el Caribe, y lo digo nosotros porque mis ancestros también son de Jamaica, y muchos todavía visitamos el Caribe y visitamos a nuestros ancestros en esos países, a nuestros familiares en esos países. En esos países los carnavales no marcan el inicio de la cuaresma, sino como en febrero, ¿no? Sino que marcan la abolición de la esclavitud, que es una gran liberación. La gran liberación se marca entonces con carnavales en diferentes países, con bandas, comparsas, festivales en las calles, en muchas islas del Caribe. Así que nos vamos con Ella Andal y el tema Bring Down the Power, para que baje ese poder ancestral, celebrando entonces esa época de cambio y revolución cultural que estamos viviendo en estos momentos y de emancipación de mentes y espíritus. Ashe. Bring down the power of love, I say. Bring down the power. The power of love, I say, is the greatest power. Stop hell and damnation. Bring down the power. Love to heal a nation is the greatest power. Destruction is blowing over this land. And now the earth is trembling with man's oppression of man. Now the time come to sit down and rediscover what's life. Show the world the true meaning of real love, power, not strife. Stop hell and damnation.
vanity must bow. Unity is the banner, so come together. I say, and this love is for freedom, it's growing stronger each day. Bring down the power of love, I say. The power of love, I say, is the greatest power, stop hell and damnation. Love to heal a nation. So rejoice in a rhythm of celebration. Come on. Lift your voice with a feeling of satisfaction as one. And let we move with a purpose, all freedom lovers. Hold tight. Stepping out of the darkness with one direction inside. Bring down the power of love, I say. The power of love, I say, is the greatest power, stop hell and damnation. Love to heal a nation. Is the greatest power. Bring down the power of love, I say. The power of love, I say. Stop hell and damnation. En el Healing Arts ECPE, las artes curativas ofrecen un enfoque creativo y holístico dirigido a promover bienestar y cambio en niños y adultos con sistemas, terapias y prácticas organizadas en torno a las ciencias espirituales, el arte y la cultura. Soy Iya Yanina y los invito a descubrir nuestros servicios, eventos y propuestas con nuestro equipo de sanadores, artistas, educadores, promotores, activistas y profesionales de distintas disciplinas alrededor del mundo, siempre al servicio de la comunidad. Síganos en nuestras redes sociales @ha.ecbe en Instagram y Facebook. La buena música nos conecta. OG Music Radio. Solo conectando cultura. Tu radio alternativa.